¿Qué es la hidrovía Paraná-Paraguay? Fue lo primero que le preguntamos a Alfredo Cecé de la Bolsa de Comercio de Rosario. Cuando uno habla, por ejemplo, en el continente sudamericano, tiene que hablar de las hidrovías. Hay las hidrovías del río Orinoco, del río Amazonas, del río Paraguay-Paraná, del Alto Paraná. Por lo tanto, en realidad, hidrovías son, o pueden ser, y en nuestro subcontinente, me refiero a Sudamérica, muchas. En particular, la hidrovía Paraguay-Paraná es un acuerdo regional entre 5 países: Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina y Uruguay, en el cual se comprometen o firman un acuerdo para la utilización de los ríos Paraguay y Paraná. En particular, desde Puerto Cáceres, en la República de Brasil, hasta Nueva Palmira, en Uruguay. 2 aclaraciones, si me permitís, muy breves. Primero, sí, dije bien, es Nueva Palmira, aunque está sobre el río Uruguay, forma parte de la hidrovía Paraguay-Paraná, porque es un acuerdo político, va más allá, es una voluntad de integración, va más allá de una mera vía de transporte fluvial. Y por otro lado, cosas que a veces todos cometemos a simplificar y es un error, en rigor, en el acuerdo de la hidrovía Paraguay-Paraná, el río de la Plata no está incluido. Repito, aunque alguien me puede decir, pero el río Paraná desemboca en el río de la Plata. Sí, pero en el acuerdo el río de la Plata no está incluido. Por lo tanto, la hidrovía Paraguay-Paraná es un acuerdo regional, se refiere a los ríos Paraguay y Paraná, desde Puerto Cáceres, en el kilómetro 3442, hasta Nueva Palmira, sobre el río Uruguay, en la República Oriental del Uruguay. ¿Por qué es tan importante la hidrovía Paraná-Paraguay para la Argentina? Dicho de una manera un tanto graciosa, me excede la pregunta, nos excede la pregunta, porque en realidad es un acuerdo de integración, es una cuestión diplomática entre los países. Imaginémonos que pensemos el mapa de Sudamérica, y es un corredor que atraviesa de manera vertical, de norte a sur, de sur a norte, estos 5 países que mencionaba antes. Entre ellos, a Bolivia es su salida al mar, sin ofender y sin meterme en las cuestiones bolivianas de su litigio con Chile o con Perú. Y es la salida al mar de un país mediterráneo como Paraguay. Por lo tanto, es importante para las importaciones y las exportaciones argentinas, casi todas se mueven por aquí, o la mayoría, pero también es un factor de integración en estas 5 naciones. Pensémoslo, que no es una visión antagónica de hipótesis de conflicto como se pensaban hace muchos años atrás, sino es verdaderamente un factor que trata de integrar a estos países. Es una demostración, yo diría, de paz y amistad entre los países. Esta paz y amistad que vos haces mención, ¿cómo ves la creación de este Consejo Federal de la Hidrovía? El Consejo Federal de la Hidrovía es una buena iniciativa. Convengamos que, tal como está planteado en esta instancia, se refiere a la parte de la hidrovía que atraviesa la República Argentina, sobre la cual Argentina tiene una jurisdicción soberana, ¿verdad? La Prefectura Naval Argentina es la autoridad marítima en esta región, y por lo tanto permite intercambiar ideas, discutir posiciones entre los estados ribereños, el sector público nacional y el sector privado, incluido todo tipo de ONG. Por lo tanto, creo que puede cumplir un rol de planificación estratégica interesante para explorar. Pero insisto, no es el Comité Intergubernamental de la Hidrovía, que agrupa a los 5 países a través de sus diplomáticos y representantes, reitero, de los países en ese comité. Esto es una organización a nivel nacional de la República Argentina. Alfredo, desde la Bolsa de Comercio de Rosario realizaron un estudio de factibilidad
técnico-económica, podríamos decir, del próximo periodo de concesión del sistema de navegación troncal. ¿Qué surge de este documento y cuáles son las principales, podríamos decir, recomendaciones? Lo que acabas de mencionar es tal cual se denomina el estudio, y justamente, si me permitieses un minuto nada más, hace referencia al sistema de navegación troncal. Primero, no habla de todo el río, no habla de toda la hidrovía. Y segundo, se refiere a los ríos Paraná y de La Plata, que como dijimos antes no forma parte de la hidrovía. Por lo tanto, estamos hablando de por un lado, subconjunto de los ríos y por otro lado de la incorporación o de un río que no forma parte de la hidrovía. Básicamente este estudio, que fue llevado a cabo por la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas de Rosario, la Cámara de Puertos Privados Comerciales, el Centro Argentino del Acero, la Cámara Argentina del Acero o Acero Argentino, y luego se sumaron la Unión Industrial Argentina y la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales de la República Argentina, con el ánimo de poner un estudio profesional. Lo hizo la firma Latino Consult, que contrató a profesionales que trabajan, algunos de ellos también en la Universidad Nacional del Litoral y en el Instituto Nacional del Agua, profesionales de más de 30 años de antigüedad, gente muy formada, con mucha experiencia, no es gente que no había visto nunca el río, lo conoce y muy bien. Hemos tratado de hacer un estudio que analice y que ponga a consideración cuestiones de obras de infraestructura, económico-financieras, ambientales y legales y regulatorias que permitan ser utilizadas como fuente de información para elaborar los pliegos de la nueva licitación que va a tener que hacerse, atento a que la actual concesión vence el 30 de abril del presente año. Por lo tanto, fue un aporte del sector privado, un aporte más, creemos que muy importante porque tiene alrededor de 3.000 hojas este estudio, y si bien las hojas no son sinónimo de calidad, sí los profesionales que intervinieron y sí lo exhaustivo del estudio hacen que sea uno de los pocos, sino el único estudio con números y con datos que hay con relación a este tema en nuestro país en este momento. ¿Cómo debería efectuarse entonces la nueva licitación de explotación? Creemos que, dicho en pocas palabras, hay que mejorar lo que no se hizo bien, mantener lo que fue exitoso y explorar una vía navegable que sea más moderna de la que tenemos, siempre cuidando el medio ambiente y por supuesto que sea pagable, que sea financiable por los usuarios, que es por la carga que alimenta esta vía navegable. ¿Cuál es la realidad portuaria? Tendríamos que mirar el litoral, por ejemplo. Tenemos una realidad distinta, yo diría que heterogénea, entre terminales portuarias que son privadas, que son muy eficientes y que han sido modernizadas y se hacen cargo de sus canales de acceso. Tenemos algunos puertos públicos que requerirían, de acuerdo a lo que dice la ley de puertos, no es un capricho nuestro, que o los estados provinciales o el Estado Nacional los ayude en el mejoramiento de sus accesos terrestres y acuáticos, y tenemos puertos fluviales que tienen mucha potencialidad, pero que también pueden enfrentarse a este problema de algunas cuestiones vinculadas con los accesos náuticos y con los accesos viales y o ferroviarios, aquellos que tengan acceso ferroviario, que deberían ser atendidos. Pero insisto, la ley de puertos es taxativa, dice que cada titular de puerto debe hacerse cargo de su acceso y nos guste más o menos, así manda la ley, debe quedar fuera de lo que se cobra por peaje para navegar la vía troncal, ¿verdad?
Y ahora bien, si miramos, bueno, la realidad en sí que nos dejó de los puertos en sí, ¿no? El estado actual fluvial, considerando esta bajante histórica que se dio en el último tiempo, ¿cómo están hoy? De nuevo diría que la bajante fue un desafío muy importante y el COVID otro, o impulsado las cadenas de suministro más que eficientes, resilientes, es decir, aquellas que a lo mejor a un costo no tan bajo han podido seguir operando, pero para mí la conclusión que me queda es, si el río Paraná y el río de la Plata no hubieran tenido un sistema de dragado y balizamiento como el actual, directamente se le hubiera hecho muy difícil seguir operando. Y a pesar de la bajante, muchos de los puertos, la mayoría de los puertos, pudieron seguir operando con problemas, pero en una situación bastante razonable. Probablemente con mayores costos, con mayores cuidados, no lo niego, pero pudieron seguir operando. Distinta es la situación de los puertos de navegación de placer, que obviamente al no tener un dragado adecuado se quedaron sin agua y bueno, paradójicamente las lanchas o los artefactos navales de menor calado fueron los que tuvieron mayor problema para navegar. Obviamente sí hubo problemas, obviamente. Teniendo este marco, ¿no? ¿Qué miradas podés hacer de los puertos específicamente de la provincia de Entre Ríos? En general diría que tienen un desafío importante por delante, que requieren siempre de un trabajo en los accesos náuticos y en los accesos terrestres, y que hay una posibilidad que de hecho existe para traer mercadería desde la región de la Mesopotamia a los puertos de San Lorenzo vía fluvial, que elimina la necesidad de utilizar muchos camiones y con menos unidades de transporte, barcazas, se puede trasladar mercadería a nuestra zona y hacer una cadena logística más eficiente. Les veo potencial.